Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 8 de junio de 2025 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo, que la semana pasada no tuvimos porque anduve fuera. Hoy también, la verdad, sábado, he salido fuera, pero he estado cerquita, he estado en Miraflores de la Sierra. Ayer subí un vídeo a mi canal de YouTube haciéndoos una pregunta, como el que había hecho la semana pasada. Parece ser que he encontrado a los mejores asesores que uno puede imaginar, que son los propios contraescuchas. Os solté una pregunta que realmente llevaba tiempo pensando en ella y me habéis dado respuestas más de las que me pudiese dar ChatGPT o Gemini durante los próximos 40 años. Pues la pregunta, la otra, la siguiente, la de esta semana, la tenéis en el canal de YouTube. Bueno, la cuestión es que he vuelto a tiempo de mi excursión por las serranías cercanas a Madrid para... He ido con mi Vespa, he vuelto a tiempo para preparar la contrarréplica de esta semana, que no quería faltar porque tenía aquí unas notas de voz pendientes, muy interesantes siempre. Ya sabéis que esta de los domingos la dedicamos a temas de fondo. Bien, os voy a dar el número de WhatsApp que ayer en la contraportada que hice con Fernando Caballero no os lo pude dar, pues porque no me acordaba de él. Aquí en cambio sí lo tengo apuntadito, lo tengo apuntado aquí al lado de la cámara. Es el 690-827909. Ya sé que parece mentira, que llevo con este número 9 años, pero todavía no he conseguido aprendérmelo de memoria. Me pasa algo parecido con mi número privado, soy así de despistado. Me acuerdo de fechas y de cosas que no tienen demasiada importancia y luego no me acuerdo de mi propio número de teléfono. En fin, esto creo que es bastante común entre los aficionados a la historia, que desarrollamos memoria para cosas no demasiado útiles y en cambio para otras que sí que lo son, pues no tenemos ninguna habilidad. Bien, 690-827909, ahora que lo estoy leyendo ahí pegadito al objetivo. Con eso ya simplemente lo metéis en vuestro WhatsApp y podéis enviarme las notas de voz. Estas notas de voz tienen que ser aproximadamente de unos 3 minutos, 2, 1, en el caso de que sean de la contrarréplica. Si vienen a la contraportada o van al contraplano, podéis tomaros más tiempo porque para presentar o hacer una reseña de un libro, de una película, pues la cosa, hacerla en un minuto, en dos, a mí la verdad se me antoja bastante difícil. Pero en este caso, que yo creo que con 3 minutos basta y sobra. Si queréis plantear una pregunta, en el caso de que queréis hacer una reflexión, algo más prolongada, no pasa nada, si dura 4 minutos. Pero vamos, que lo ideal es tener como mínimo 4 o 5 notas de voz en cada contrarréplica del domingo. Ya sabéis que entre semanas suelo meter entre 2 y 3, más veces 3 que 2, porque me enviáis muchas cositas y me gusta pasar. Buena parte de este programa lo hacéis vosotros, lo hacéis los contraescuchas y quiero que siga siendo así. Así que os invito a que mandéis vuestras notas de voz al 690-827909 con el más 34 delante. Y nada, una vez me han llegado, si son de fondo, me las guardo en una carpetita que tengo aquí en el ordenador y cuando llega su momento, pues simplemente las paso. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos la contrarréplica este domingo con Kepa. Kepa es un contraescucha de Oñate, en el País Vasco, que plantea un tema del que se habla en España desde hace ya muchísimo tiempo, que es el del exilio vasco. Algunos, los que no seáis españoles, sobre todo, pues nunca lo habréis oído. El exilio vasco, es decir, el de los vascos que abandonaron su tierra por culpa del terrorismo, o sea, especialmente en la época de, bueno, pues cuando existía la ETA, aunque otros se han seguido marchando de allí, en este caso por culpa del nacionalismo. Bien, pues esto es lo que nos cuenta Kepa. Buenas, Fernando. Acabo de terminar de escuchar el programa de B1 que grabáis con Jano García y habéis comentado un poco por encima las elecciones del País Vasco, en el que tú has intentado dar una explicación, pero primero Jano te ha interrumpido diciendo que en el País Vasco tenemos un censo amañado, ya que faltan 200.000 personas que al parecer se exiliaron en el tiempo de ETA. Yo he escuchado diferentes versiones de este suceso, de esta inmigración masiva del País Vasco. Del PP da una cifra, el Ciudadanos ha llegado a dar una cifra de 200.000, parecida a la que decía Jano. Incluso Vox en un meeting en Oñate, en un pueblo cerca del mío, decía que 300.000.
Quería preguntarte sobre la veracidad histórica de este suceso. Yo me imagino que pudo haber gente exiliada y no solo políticos o mandatarios y militares, sino también sus familias y militantes, incluso conocidos en los pueblos de los diferentes partidos. Pero me hace dudar mucho el hecho de que se den cifras tan altas de población, teniendo en cuenta también que la industria vasca había sufrido una crisis en los años en los que se suele indicar y en los años anteriores, en las décadas anteriores, el País Vasco recibió muchísima inmigración de Galicia, de Andalucía, de Extremadura, Castilla. Entonces yo también ahí imagino que hubo un movimiento poblacional por razones económicas, por razones de migración a la vuelta a los pueblos, vuelta o a otras ciudades de España en las que hubiera oportunidades económicas. Si no te importa aclarar estos sucesos y estas menciones que se hacen de vez en cuando sobre este suceso histórico, entre comillas, que ocurrió hace 40 30 años. Muchas gracias. Sobre este tema, Kepa, la verdad, como bien dices, bailan los números, bailan bastante, de hecho. Unos dicen que son 200.000, que se ha quedado un poco como la cifra general o genérica, otros lo suben y lo llevan hasta 300.000. Bueno, yo he llegado a oír en alguna ocasión hasta 500.000, lo cual sería una cifra, bueno, realmente grande, porque pues algo así como una cuarta parte de la población vasca, porque el País Vasco tiene algo más de 2 millones de habitantes, así que en el caso de que hubieran tenido que salir en los últimos 30 o 40 años 500.000 de vascos, pues exclusivamente por esto. A ver, el País Vasco es una región que funciona muy bien económicamente y cuya emigración económica no es muy grande, vamos, que no es como Extremadura, que es un lugar más atrasado desde el punto de vista económico y eso ha obligado a muchos extremeños a marcharse a otros lugares de España, como Madrid, Barcelona o el propio País Vasco. Pero bueno, el hecho es que no sabemos realmente cuántos son porque no es fácil saber la cifra exacta. Hay un estudio que realizó el CEU pues esto fue hace 2 o 3 años, que habla de 180.000 personas. 180.000 personas en un periodo muy largo, eso sí, entre 1977 y el año 2022, hace solo 3 años, vamos. Los del CEU hablan de que salieron 180.000 personas por razones directamente relacionadas con el nacionalismo, no solo con el terrorismo, porque como ya sabes, la ETA pues se desmontó hace ya más de 10 años. El nacionalismo en general, bueno, sigue presente en el País Vasco y sigue siendo irritante para muchos de sus habitantes. Esto nos arrojaría un promedio, si son 180.000 personas en 45 años, nos arrojaría un promedio de unas 4.000 personas al año. Eso no significa que hayan estado saliendo 4.000 personas cada año, sino que no es lo que nos da lo que nos da si dividimos 180.000 entre 45. El tema aquí es saber cuántas se fueron exclusivamente por eso y cuántas se fueron por un abanico de razones en las que figuraba también este tema del terrorismo o ya posteriormente el nacionalismo. Esa es la cuestión. Es importante este detalle, más de lo que pensamos, porque cuando te marchas de un lugar, mucha gente se marcha del lugar del que ha nacido, vamos, que se convierte en esencia en un emigrante, siempre hay una razón fundamental. Una que es la que te empuja, la que te da el empujón final para marcharte. Y luego además suele haber otras razones accesorias. Los españoles que se van ahora que están tan de moda, estos que se van a vivir a Andorra, que no solo son los youtubers, también son otro tipo de profesionales, pues en ese caso la razón fundamental son los impuestos. Porque, bueno, Andorra está muy bien, porque, bueno, es un lugar bonito, estuve yo por allí en el mes de diciembre, pero no es el único valle bonito que hay en los Pirineos. En tanto en el lado francés como en el lado español tenemos valles magníficos, incluso mejores que el de Andorra. No sé, a mí me viene a la cabeza el Valle de Arán, me gusta mucho más que el de Andorra. El Valle de Tena en Aragón es una preciosidad. Así que si fuera solo por cuestiones naturales de que quiero vivir en un ambiente alpino, pues Andorra está bien, pero hay otros muchos en los Pirineos. El que se va a Andorra es fundamentalmente porque los impuestos son más bajos. Pero en ocasiones, incluso entre el que se va a Andorra, hay otro tipo de motivos
bueno, pues qué sé yo, que quieren cambiar de aires, accesorios al de los impuestos, quiero decir, que quieren cambiar de aires, que quieren empezar una nueva vida en un lugar distinto, con montañas y bonitos paisajes, o bueno, porque, qué sé yo, han conocido una andorrana y les, además de porque pagan menos impuestos, pues quieren vivir con ella allí, o porque su pareja, bueno, pues le conviene también marcharse allí, por las razones suyas, propias. Lo principal son los impuestos y luego hay una serie de motivos añadidos. Si hablas con cualquiera de ellos, y yo he tenido ocasión de hacerlo, pues me han dado el principal son los impuestos y luego hay unos cuantos. Algunos me dicen, pues mira, yo no sé cómo no me vine antes porque soy aquí muy feliz. Bien, esto vale para cualquier cosa. Cuando alguien se marcha, qué sé yo, a vivir al campo, esto sucede mucho en las ciudades, lo puedes ver en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en Sevilla, que dicen, bueno, ya estoy harto de la gran ciudad y me voy a ir a vivir al campo. En el caso de Madrid, pues la gente se suele, por regla general, ir a vivir a la sierra, que queda pues bastante cerca. Bien, en este caso pues dejan su apartamento en el centro de la ciudad y seguramente la razón principal o la razón principal para casi todos es el espacio. Es más barato vivir a 50 o 60 kilómetros de una gran ciudad que vivir en el centro de esa misma gran ciudad. Así que su casa será mucho más grande en el campo que en Madrid o que en Barcelona o que en Sevilla. Pero luego hay otros elementos que también influyen. El coste de la vida, pues es más barato a 60 kilómetros de Madrid, la factura del supermercado va a ser más barata que la que tengas en el mismo centro, o llevar una vida más tranquila, que eso es indiscutible. Evidentemente, pues llevas una vida más tranquila en un pueblecito de la Sierra de Guadarrama que viviendo, no lo sé, pegado a la Gran Vía, qué sé yo. O que quieren respirar aire puro y dicen, bueno, pues aquí vivo muy bien, salgo a pasear luego yo por el campo con mi perro, a montar en bicicleta y tengo una vida mucho más saludable, o yo por lo menos la percibo así. Bien, pues en esto del exilio vasco estaríamos ante lo mismo. ¿Cuánta gente se marchó porque no podía aguantar más? Esa es la pregunta. Es decir, cuando existía la ETA, y creo que los que tenemos la edad que tengo yo, desde luego, y más mayores que yo, incluso algo más jóvenes, la recuerdan perfectamente la época de la ETA, había gente en el País Vasco y Navarra, ¿eh? Aquí hay que sumar ambos, porque en este aspecto ambas comunidades autónomas sufrieron muchísimo. Había gente que estaba directamente amenazada de muerte. Es decir, los que aparecían sus fotografías con una diana encima, o que les llegaron pues cartas amenazantes, o les directamente les la juraron por la calle. Bueno, en este caso yo creo que tienes una razón muy poderosa, poderosísima, de pura existencia, para poner tierra de por medio. Bien. En otros casos, los empresarios, por ejemplo, son los primeros que me vienen a la cabeza. Pues la ETA, como bien sabes, les extorsionaba. Con aquello del impuesto revolucionario, les llegaba un buen día una carta a su casa diciendo que, bueno, con mucha literatura, y les decían que tenían que contribuir a la lucha del pueblo vasco, no sé qué, bla, 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 y que tenían que ingresar, pues, 2 millones de pesetas o lo que fuese para, bueno, pues para contribuir a esa lucha. Y en el caso de que no lo hiciesen, que se tuviesen las consecuencias. Tratándose de aquellos matarifes, uno ya sabía cuáles eran las consecuencias. Más todavía porque liquidaron a algún que otro empresario. Esa también es una buena razón para marcharse de allí. Yo, desde luego, si me pongo en el lugar de cualquier persona que hubiera amenazado directamente, o de un empresario, ojo, cuando amenazaba directamente la ETA, solía cumplir, ¿eh? O si me extorsionaban de forma directa. Bien, estos dos parecen motivos muy claros y fundamentales, y muy directos. Me amenazaban o me estaban extorsionando con amenaza de muerte, velada o no tan velada. Y bueno, vivo en un lugar en el que unos criminales que se han apoderado del lugar me han amenazado de muerte por mis ideas o me piden dinero para poder conservar la vida. Bien, esto yo creo que es clarísimo. En ese caso, todo el que se fuese por esas dos razones, evidentemente podemos hablar de un exiliado vasco relacionado directamente con el terrorismo. Pero a partir de aquí, lo que empieza es, se abre una zona de grises. Hubo gente que se marchó simplemente porque estaba pues bastante harta del ambiente angustioso que se respiraba en los pueblos, especialmente no tanto en Bilbao o en San Sebastián, pero sí en los pueblos, especialmente en lugares de Guipúzcoa, Vizcaya, del norte de Navarra. En Álava no era tan angustioso, por lo menos en la parte central y sur de Álava, aunque también, ¿eh? Y en el sur de Navarra, pues lugares como Tudela o Tafalla, pues no llegó nunca a ser lo mismo. Bien, quien no era nacionalista en aquel entonces se sentía señalado, abiertamente señalado. No podía expresarse libremente, había temas de los que no podía o no debía hablar, y además, y esto también es importante, pues tenía que ver a todos aquellos matones pavoneándose por los pueblos.
No estaban amenazados directamente, ni eran objeto de extorsión, pero no aguantaban más y se buscaron la vida fuera. Bien, esto mismo, si hacemos un paralelismo, es lo que ha sucedido durante mucho tiempo, pues qué sé yo, entre los homosexuales en los pueblos pequeños. Alguien era homosexual y bueno, pues quería seguir siéndolo, vamos, no tener que fingirse, no tenerse que casar, qué sé yo, con una mujer en el caso de que fuese gay o con un hombre en el caso de que fuese lesbiana porque no le apetecía. Bien, en un pueblo pequeño se sentían señalados y se terminaban marchando a la capital de provincia o directamente a Madrid o a Barcelona, donde podían ser libres en ese aspecto. Bien, aquí tendríamos un caso no tan radical de exilio como lo anterior, pero la razón sería, llamémosla, política de forma directa. Es, bueno, yo aquí no aguanto más. Es decir, no puedo hablar, pierdo amistades, esto es un problema. Me señalan, nadie me amenaza de muerte, nadie me ha puesto mi cara en una diana, no me ha llegado ninguna carta amenazante, no me piden dinero por ello, pero no me encuentro bien. Qué sé yo, en un pueblo típico pueblo vasco de 10, 15.000 habitantes, al final todo el mundo se conoce y puedes, en fin, tu vida se puede llegar a envenenar bastante. Luego, por otro lado, tendríamos, por último, de hecho sería la última categoría, los que se marcharon porque el ambiente más o menos les incomodaba, es decir, no eran nacionalistas y aquello les incomodaba. Esto especialmente se vio más en las ciudades, en lugares pues como San Sebastián o como Bilbao, donde evidentemente son suficientemente grandes, sobre todo Bilbao, y la gente no se conoce, pero esa no fue la razón principal por la que se marcharon. Por lo menos no fue la razón principal. Simplemente encontraron un empleo mejor en Madrid y aprovecharon para alargarse. O conocieron a una sevillana, qué sé yo, a un sevillano. Y se fueron a vivir allí por amor y a la vuelta de unos años pues ya se habían naturalizado del lugar. De estos yo conozco unos cuantos, unos cuantos casos en Madrid. Es decir, vascos y alguna vasca también, que de mi edad, que bueno, pues se encontraron trabajo, era cosa de 25 años en Madrid, porque estudiaron la carrera, lo estudiaron a veces en Deusto o en otro sitio del País Vasco y ya, bueno, pues encontraron un trabajo aquí en una consultora o en un banco o algo así, ya se vinieron para acá. Y bueno, ya se han quedado viviendo. Luego, se daba además la circunstancia de que no eran nacionalistas y que aquello les atufaba bastante. Decían, bueno, es que además yo no soy nacionalista, encima tengo que aguantar las pintadas, los braetas y todas estas cosas, las manifestaciones de los batasunos y tal. Es que de este tema sí yo lo he conocido personalmente. Bueno, así que miel sobre hojuelas, además de que tengo un trabajo mejor y que me gusta más y que se ajusta mejor a lo que yo he estudiado en Madrid o en Barcelona, donde sea, me quito esto de encima. Esto supongo que muchos de vosotros lo conoceréis y os habéis encontrado pues con casos como estos. Pero bueno, más o menos todo eso habían aprendido a sobrellevarlo. Decían, bueno, sí, es lo que hay, sobre todo, qué sé yo, una ciudad como Bilbao, pues podrías sobrellevarlo. Mucha gente, de hecho, lo sigue sobrellevando, pues lo que hay, ya sabes quiénes son y tal, bueno, sabes con qué tipo de personas, mejor no hablar de ciertas cosas, es molesto, pero bueno, también es verdad que mucha gente allí se ha creado con eso. Luego, ¿qué pasa? Vienen a Madrid, se pasan aquí viviendo 5 años y les sorprende la franqueza con la que se dicen las cosas. Esto, por cierto, empezó a pasar en Cataluña, sobre todo a raíz del proceso. Pero bueno, de cualquier manera, la razón principal por la que se fueron fue el trabajo. Bueno, y en algún caso, además, pues, qué sé yo, el amor también. Se terminaron casando con una madrileña. Bueno, no exactamente con una madrileña, sino con una chica de otra parte de España que también había emigrado a Madrid por cuestiones de trabajo. Bueno, y los hijos ya, pues son madrileños, podríamos llamarlos perfectos, ¿no? Es decir, con un padre de un sitio de España y con una madre de otro. El problema aquí radica, Kepa, en saber cuántos se fueron por motivos puramente políticos, cuáles pertenecen, digamos, a las dos primeras, cuántos pertenecen a las dos primeras categorías. Claro, eso obligaría a ir preguntando uno a uno. A todos los que han salido del País Vasco, pues desde fecha tan temprana como 1900, bueno, el caso del CEU, 1977, pero puedes poner también el caso de irte un poco más atrás o un poco más adelante. En torno a hace unos 40 años, 40, 45 años, y el momento presente. Claro, aquí tenemos un problema primero y fundamental, es que muchos habrán muerto ya, pues hemos pillado un lapso de tiempo muy largo, de casi medio siglo. Y luego el resto, pues cada uno tendrá su versión de los hechos. No olvides que, al igual que las sociedades reconstruyen a su gusto el pasado, la historia, y se quedan con los acontecimientos que les interesan,
lo hacemos también nosotros con nuestra propia biografía. Es decir, a lo que hicimos en un momento dado, luego le encontramos explicaciones de todo tipo. Pero vamos, que es innegable que del País Vasco se fue mucha gente, eso es así, de forma directa o indirecta por culpa del terrorismo y también del nacionalismo, pero sobre todo del terrorismo. Y de todo ese entorno que crearon, ese ambiente asqueroso que crearon durante años. Bueno, el libro este y la serie que hicieron después en HBO, esta de Patria, de Aramburu, lo refleja bastante bien. Es decir, que convirtieron aquella tierra, especialmente los pueblos de Vizcaya y Puzcoa, el norte de Navarra, en un lugar invivible para muchos. Y eso al País Vasco le ha supuesto un coste inmenso en términos humanos, en términos culturales, económicos y demográficos. Esa es la realidad. A mí personalmente, te lo digo, es algo que me da muchísima rabia. Porque el País Vasco, en fin, es uno de los lugares más maravillosos, no ya de España, que por supuesto, sino del mundo entero. Seguimos con Mario, que es de Colombia y que nos habla de infraestructuras, concretamente de la construcción de infraestructuras, ya sabéis, líneas de metro, tranvías, túneles, autopistas, etcétera, y el impacto que tiene eso sobre el poder actualmente constituido. Es decir, que muchas veces lo que plantea Mario es que este tipo de cosas no se hacen por los costes que tendrán sobre los gobernantes en ese momento. Hoy quiero participar de la contrarréplica cuestionando la efectividad de los gobiernos democráticos para hacer proyectos a largo plazo, especialmente los de infraestructura. A ver, Colombia lleva 80 años, por ejemplo, debatiéndose para hacer el metro de Bogotá. Primero, el debate eterno de cuál es el mejor sistema, elevado, subterráneo, a superficie, tranvía, tranvía de ruedas de hierro, eh, o de ruedas de caucho, como el metro de Santiago de Chile. Eh, y por otro lado, nadie quiere ser el alcalde que esté gobernando mientras las obras están en ejecución, porque son obras traumáticas que generan la suspicacia y el inconformismo y la incomodidad del público. Es decir, nadie quiere ser alcalde cuando la gente esté atascada en el tráfico porque hay una vía cerrada, porque están construyendo un pilar para el metro o haciendo una excavación específica. Nadie quiere ser alcalde de esa ciudad cuando la gente pasa por el lado de un patio o de una obra y no encuentra a nadie trabajando porque sí, porque los obreros son limitados, los recursos son pocos y toca avanzar por partes o el concreto se está curando, etcétera, tantas variables que hay. Pero todos quieren ser el que firme el acta de entrega, todos quieren figurar en la placa conmemorativa de la primera línea de metro. Esto tiene sentido porque la presidencia de la República en muchos casos ha tenido antesala la alcaldía mayor de Bogotá. En los últimos 50 años, de lo que estoy documentado, Belisario Betancur, Andrés Pastrana y Gustavo Petro han logrado dar el salto de la alcaldía de Bogotá a la presidencia de la República. Otros tantos no han logrado saltar tan alto. Antanas Mocus, por ejemplo, no llegó a presidente de la República, pero sí fue alcalde de Bogotá, tengo entendido que en 2 ocasiones. Eh, en fin. Luego surge el cuestionamiento de el embajador de la República Popular China en Colombia, Xu Xinjiang, no sé si lo pronuncié bien, quien, quien cuestiona que los debates entre los capitalinos hayan sido interminables de 80 años para empezar el metro. A ver, que lo diga un delegado de una dictadura, pues es bastante diciente con respecto a las democracias occidentales, y más una dictadura que se puede jactar de tener unas obras de infraestructura muy punteras. Eh, Ahí en España, por ejemplo, también he visto que con la última gota fría y la tragedia que ha causado,
Muchos personas con buen argumentación decían que el único gobierno que le interesó realmente evitar algo parecido fue el de Francisco Franco, claramente porque no le interesaba cosechar votos, y que en cambio los gobiernos elegidos democráticamente se han dedicado a hacer obras que sean realmente más útiles para cosechar votos para el corto plazo. Yo creo que es normal esto, que pensemos así como sociedad, al menos si se nos deja tanta libertad, porque los seres humanos somos de corto plazo. Voy a dar un ejemplo triste para quienes lo padecen y para quienes tienen algún pariente que lo sufra, un alcohólico en estado de negación. Obviamente, lo mejor para este alcohólico sería ir a terapia para evitarse esto, pero el síndrome de abstinencia y todas las malestares que provocan no tomar licor, para él lo mejor va a ser tomarse una cerveza o un aguardiente, y el que lee el aguardiente pues va a ser un gran señor y una persona caritativa y comprensiva, mientras que el pariente que le dice no, tienes que ir a terapia, tienes que cuidarte, pues ese va a ser todo menos guapo. En fin, Fernando, creo que me extendí demasiado, muchas gracias y espero tu respuesta. La contrarréplica y la contracrónica, los mejores programas de internet. Hasta luego. Pues me sorprende, Mario. No sé cómo será la cosa en Colombia, pero en Madrid, que es la ciudad que mejor conozco y en la que vivo, la ciudad se pasa el año en obras, ¿eh? Porque los alcaldes, en cuanto tienen dinero, pues se meten en obras, ya que al menos aquí sus resultados suelen ser populares. Que vino hace muchos años Danny DeVito, el actor estadounidense, este actor de comedia. Y le preguntaron por Madrid que si le gustaba y dijo, bueno, pues le había ido el hombre, se lo habían ido llevando de un sitio a otro de la ciudad, en presentaciones y demás. Y dijo, bueno, lo que he visto es que la ciudad está levantada por completo. El día que encuentren el tesoro que me informen, ¿no? Pero hay agujeros por todos los sitios. Madrid está siempre en obras. Ahora, por supuesto, no es una excepción y vayas por donde vayas de la ciudad te vas a encontrar obras en un rincón o en otro. Y son obras municipales. Es decir, que la gente suele recibirlas bien. Si han levantado una calle para meter una ampliación de una línea de metro o hacerla nueva, la gente es comprensiva o suele ser comprensiva. Y luego celebra tener la ampliación. Es decir, es molesto, evidentemente, pero dicen, bueno, claro, pero luego vamos a tener aquí una parada de metro que ahora mismo no tenemos. Pasa lo mismo cuando se ponen, qué sé yo, a remozar una plaza. Cerca de mi casa hay una ahora mismo que está completamente levantada. La plaza y todas las calles aledañas. Y es incómodo, realmente incómodo. De hecho, para volver, cuando me vuelvo con la bicicleta, tengo que dar un rodeo impresionante. Pero yo estoy bien, estoy a favor, vamos, porque sé pues, que dentro de unos meses, cuando todo eso se termine, pues va a quedar mejor. O excavar un túnel para el tráfico. Bueno, no es casual que Madrid tenga la segunda red de metro más extensa de Europa, a pesar de que no es la segunda ciudad más grande de Europa. La tiene porque es popular hacer este tipo de obras. Tiene también Madrid enterrada buena parte de una de las autopistas de circunvalación, la M30, bueno, más de un tercio de sus, creo que son 32 kilómetros o 33 kilómetros, discurren bajo tierra. Pero bajo tierra la autopista está completamente enterrada. Fue una obra que fue la obra del Escorial, pero en el siglo XXI. A escala nacional, en España pasa algo similar. Las obras de los trenes de alta velocidad, por ejemplo, son populares. O si en una ciudad van a hacer una nueva estación, bueno, pues la gente está dispuesta a aguantarlo porque luego va a venir un tren de alta velocidad con el que podrán llegar a otras ciudades de manera mucho más rápida. Pero claro, aquí hay un punto interesante. Y es que no todas las infraestructuras son iguales. Siempre pensamos en lo mismo, la carretera, el metro, la autopista, etcétera. Las que se hacen sin problemas, por lo menos en España, ya te digo, no sé cómo será en Colombia. En España tiene que cumplir para que la gente aguante y lo vea incluso bien y esté dispuesta no a celebrar la obra, pero al menos a resignarse a ella, tienen que cumplirse dos requisitos. El primero de ellos es que vayan dirigidas, llamémoslo, al cliente final. Caso del metro, de la autopista, ¿no? Es decir, que el propio votante lo va a utilizar dentro de pues un año, 2 o 6 meses, cuando se termine la obra en cuestión. Esa es la primera. Y la segunda, que se puedan inaugurar dentro de esa legislatura. De que los alcaldes pues hagan lo imposible para terminar la obra antes de que lleguen las elecciones. Es más, en España tuvieron hace ya muchos años que prohibir las inauguraciones durante el periodo electoral.
porque durante las campañas, porque iban los alcaldes inaugurando de todo durante esos 15 días y era una cosa injusta. Pero decías, bueno, este tipo lo ha hecho aquí con el dinero del contribuyente y se lo está atribuyendo a su propio partido. Así que las inauguraciones suelen ser antes de la campaña electoral, pero siempre, si hay año electoral, ya sabes que ese año habrá inauguraciones. En España las legislaturas duran 4 años y las municipales se cumplen, no hay anticipos ni nada por el estilo. Se vota siempre el último domingo de mayo y así es desde hace muchos años. Por lo tanto, sabes que este año no es electoral, 2025, 26 tampoco lo será, pero 27 sí lo será. No, en fin, si vienes a España verás como esos 6 meses previos, desde enero más o menos, hay inauguraciones por todas partes. Todo lo que se puede inaugurar se inaugurará en el primer semestre antes de las elecciones de 2027. Es decir, que si se dan cita ambos elementos, el de que vayan dirigidos a este cliente final, al que el ciudadano lo vaya a disfrutar personalmente y que quepa en una legislatura, se meten en obras de cabeza los alcaldes y los presidentes autonómicos. En el caso de que no sea algo visible, no sé, como por ejemplo una presa o una canalización de agua o alguna infraestructura eléctrica, que no lo ves, claro, que no vas a utilizar directamente tú, aunque luego lo utilices de manera indirecta. Bueno, pues eso ya sí que genera más disgusto entre los votantes, porque claro, no ven una recompensa directa en el caso de que esa obra les esté afectando, que no siempre sucede, vamos. Bueno, esto es lo que pasó parcialmente en Valencia. Hacían falta en ese barranco una serie de obras hidráulicas que no se hicieron. Y no tanto porque molestasen, a ver, a nadie le molesta que levanten un azud en un torrente, que por lo general pasa sin agua, sino porque había motivos ideológicos, esencialmente la manía que les ha entrado a los ecologistas con renaturalizar los cauces urbanos. Algo que a veces es posible, que queda muy bien y muy bonito, Madrid lo han hecho, por ejemplo, pero otras veces implica peligros de avenidas y de inundaciones, como pudimos ver en Valencia el año pasado. Luego también que las administraciones quieren convertir que más que la administración, los gobiernos, los alcaldes, los presidentes autonómicos quieren convertir esas obras en votos. Hay ciertas cosas que no se ven. Dicen, bueno, me voy a gastar aquí un dineral en hacer esta presa o en hacer este canal y realmente son muy pocos los que lo van a ver. Aunque luego sea realmente útil. Voy a llegar a las elecciones, voy a inaugurar una cosa que a nadie le interesa porque no sabe ni muy bien para qué sirve. Mira, a veces sucede, ojo. En Madrid hace ya unos 20 años, el alcalde de aquel entonces, que se llamaba Alberto Ruiz Gallardón, que luego fue ministro de Justicia con Rajoy, decidió construir los llamados tanques de tormenta. Son unas instalaciones subterráneas gigantescas, como grandes cisternas, para poder retener los contaminantes que hay en el suelo de la ciudad, sobre el asfalto, para cuando hay una tormenta, cuando llueve de manera torrencial. Esa porquería, pues claro, se va por las alcantarillas y como entra tanta agua, pues no existe, de golpe no existe modo de tratarla antes de verterla al río Manzanares, que es el que pasa por Madrid, que es un río con no demasiado caudal. No por nada, sino porque es que está muy cerca de su nacimiento. Madrid tiene algo de ciudad de montaña en ese aspecto. Claro, como cae mucha agua en poco tiempo, pues no da tiempo. Y se terminaba vertiendo al río, pues muy sucia. Bien, estos tanques sirven para retener ese agua, sedimentar los contaminantes y luego ir soltándola para que las plantas de tratamiento la limpien antes de verterla al río. Bien, se hicieron un total de 36 tanques de tormentas. Entre ellos están los 2 más grandes de Europa. Y se construyó todo en silencio, Este hombre fue alcalde de la ciudad durante 2 legislaturas, lo fue haciendo de manera silenciosa, apenas nadie se enteró, salvo los que, siguen este tipo de cosas, ingenieros y cosas así. El resultado ha sido muy bueno. Pero, claro, para eso necesitas un equipo de gobierno que tenga cierta visión de futuro y que, decida dedicar fondos a esto y no a otra cosa. En el caso de Valencia también vimos que se había gastado dinero en cosas que no se tenía que gastar y, en cambio, cosas urgentes, pero no tan visibles, no se había invertido ni un céntimo. Vamos, que por regla general las obras suelen ser populares si se va a ver un beneficio inmediato. Inmediato, a la vuelta de 1, 2, 3 años vista, incluso menos, en el caso de que vayas a disfrutar de unos jardines o de una plaza. En el caso de que no lo veas, ya, claro, es más difícil. Dices, es que van a meter aquí una nueva línea de alta tensión. Tú no sabes lo importante que es la alta tensión.
O van a hacer aquí una nueva central, una subestación eléctrica importantísima, la van a enterrar. ¿Qué sucede en las zonas urbanas? Pues a no ser que seas vecino inmediatamente al lado y que claro, veas la subestación y la quieras quitártela de la vista, si no, bueno, pues que corten dos calles para la maldita subestación, pues te molesta. Bueno, tú pasas por ahí todos los días y dices, bueno, ¿y esto para qué es? No, es para una subestación eléctrica que tampoco lo vas a disfrutar directamente, aunque bueno, al final una mejora de esas las va a disfrutar todo el mundo. Pero vamos, que ahí depende también del equipo de gobierno que tengas. Que tenga más, que sea más o menos corto o largo placista, y que bueno, que sepa priorizar bien los gastos. Bien, vamos ahora con Luis, que es de Orihuela y que vuelve con el tema este del patriotismo y el nacionalismo que hemos tratado, pues no sé ya cuántas veces aquí en la contrarréplica. Bien, era solamente una puntualización sobre el comentario que hiciste sobre esto de las diferencias entre patriotismo y nacionalismo, que a mí me ha ofendido un poquito, porque vamos, dejas, ahora no me llames ofendidito, pero identificar patriotismo con extrema derecha, pues básicamente para nada. Eh, yo soy patriota, siempre me he considerado patriota y de extrema derecha no tengo nada. Es más, todos los que hemos vivido la transición, los que vivimos esa transición, no somos para nada de extrema derecha. Por comentarte, en las primeras elecciones democráticas, yo estuve 2 noches esperando carteles para la UCD y la primera noche los pegaron los de Fuerza Nueva, bueno, Fuerza Joven o CEDADE, como quiera llamarles, los de extrema derecha, eso sí que eran extrema derecha. Y la segunda noche nos pegaron los de la ECR, la Liga Comunista Revolucionaria, que eran los maoístas. O sea, cobramos de los dos lados. Y lo que se aprende, los que hemos pasado esa transición tenemos muy claro que los extremos, y de hecho los extremos desaparecieron prácticamente, en las primeras elecciones hubo 200 y pico partidos, y nada, desaparecieron porque casi todos éramos centrados. Y además aprendimos una cosa fundamental, que era el consenso, la palabra consenso, la que estaba de moda entonces. Y es verdad, había que aceptar al otro, realizaron el PC, no veas lo de gente que antes iba de camisa azul y con el bracico levantado a la romana, que se pasó al PC porque molaba más, se ligaba más. Y si iban a las fiestas, la verdad es que es verdad, es cierto, en las fiestas del PC es donde más se ligaba. Iba la gente a ligar. Y bien, entonces no tiene que ver. Y eso de los sinónimos que pones tú de la RAE, pues si pones verga, el primer sinónimo que te va a salir es falo. Y para mí una verga es el palo, es un palo transversal que soporta la vela. Eso es la verga, para mí, José Marino. De hecho, viene el nombre. Si le vas al otro lado, lo pones al revés y te dice lo mismo también. O sea, pones falo y te pones sinónimo, verga. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. No son iguales. Tú los pones como iguales porque son sinónimos, pero es que no tienen nada que ver. Una verga con un falo. Y quiero resaltar que todo este problema viene a raíz de que apareció el 15 de mayo, cuando llegó esta gente de Podemos y toda esta gente que querían cargarse el régimen del 78, que fue un ejemplo para el mundo de cómo pasar de una dictadura a una democracia de la ley a la ley, gracias a gente estupenda que comprendió que era la única manera de lograr que estuviéramos en paz y en concordia y de olvidar viejas rencillas y pasar página. Para que luego ya llegó esto primero y después llegó Zapatero, bueno, previamente ya llegó Zapatero, para, para fastidiar el tema y volver a sacar la guerra civil y todas estas tonterías. Yo soy un enamorado de España y tengo muchas patrias chicas, no solamente de Orihuela, siempre he profesado de Oriolano, que es mi tierra chica, pero también de madrileño, porque vivo 19 años allí, viví y la transición la pasé allí, precisamente en Madrid. Y también de Valencia, que he vivido en Valencia, he vivido en La Coruña, que soy un enamorado de Galicia, del País Vasco he estado un montón de veces también, navegando y de todo, y luego soy gaditano de adopción. O sea, para mí Andalucía, soy un enamorado de Andalucía en general, y Canarias también, y Baleares, en fin, yo soy un enamorado de España.
enamorado de España, no nacionalista español, y menos de ultraderecha, por Dios. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Se puede ser perfectamente patriota y no tener nada que ver con, si me apuras, ni con la derecha. De hecho, si te vas a la Primera República, había mogollón de patriotas que eran de extrema izquierda, o anarquistas, o demás, y eran patriotas. En fin. Bueno, que nada más que eso, es que yo soy patriota y no soy para nada de extrema derecha. Y dices, los filósofos vuestros, a toda esta gente, coño, yo el ejemplo que te puse fue Camilo José Cela y Charles de Gaulle, que los dos decían lo mismo. El patriotismo es el amor a tu patria y el nacionalismo es el odio a todo lo que no sea tu patria. Es que es muy diferente. Yo no me meto en nacionalismo. Yo cuando empezaba lo de la democracia, al principio tuvimos que empezar a aprender sobre política, porque no se hablaba de política en el franquismo tardío. Yo viví ese franquismo tardío y se notó muy un montón. Yo estaba en la OGE, la Organización Juvenil Española, y al principio cuando yo entré en la OGE, se saludaba con el brazo en alto, en plan romano. Y llegó un momento en los 60, perdón, en los 70 más o menos, antes de finales de los 60, que se prohibió ya el brazo en alto. Ya no se hacía el saludo, bueno, fascista realmente romano, pero bueno, en fin, fascista. Somos una generación que aprendimos a evolucionar, a lo que era la política, a evolucionar, porque la política había desaparecido en España. Y aprendimos a respetar, al contrario, a analizar, a escuchar las ideas del otro. Yo tengo excelentes amigos que son de izquierda totalmente y yo de derecha, y no tengo problema ninguno. Hasta que llegó la radicalidad esta bestial, aquí no había problema. Pero ya se han encargado de, como siempre, sacar las dos Españas y empezar a hacer sangre. Bueno, nada más que eso. Venga, un abrazo. Pues esto volvemos sobre lo mismo, Luis. Yo no identifico patriotismo con extrema derecha. Son los de extrema derecha los que se denominan a sí mismos patriotas y dicen ser los portavoces del patriotismo. Ellos hablan de partidos patriotas, de ser ellos unos patriotas, etcétera, del ambiente patriota, del entorno patriota. Son ellos los que utilizan eso, son los que se han adueñado del término. Tú puedes luego entender el patriotismo de otra manera, por supuesto. El problema es que, como ya señalé en su momento, el patriotismo, igual que patriota, tiene un significado muy difuso. Patriotismo es, según lo define el diccionario de la Real Academia, es amor a la patria, así de simple, nada más. Ese amor a la patria se puede expresar de muchas formas. Es decir, que todos somos patriotas a nuestra manera, solo faltaba, porque todos queremos a nuestro país, salvo algún desgraciado que no lo quiera, pero lo normal es que queramos a nuestro país. Pero en España el término patriota se apoderó de él la extrema derecha. Mira, el País Vasco que hablábamos antes, a raíz de lo de la nota de voz de Kepa. Allí el patriota, es decir, el abertzale, que significa eso, patriota, el término en cambio es patrimonio de la extrema izquierda, porque fueron ellos en su momento quienes se adueñaron del término. Las cosas, Luis, son lo que son, no lo que nos gustaría que fuesen. Si en España lo primero que llegas y te defines como patriota, lo que va a pensar automáticamente la persona que tienes delante, tu interlocutor, es que seguramente eres de derecha, o muy de derechas, o de extrema derecha, es lo primero que va a pensar. No hay que darle más vueltas, aunque luego no sea verdad. De ahí que cuando alguien se dice patriota y quiera separarse de la acepción que está generalmente aceptada, pues hay que deshacerse en explicaciones o, bueno, ponerle apellidos, como aquello que lo contaba, que hizo Aznar del patriotismo constitucional. Y luego otra cosa, Luis. El de la Real Academia no es un diccionario de sinónimos. Lo que tiene son acepciones, que es diferente. En el caso de verga, ya que me ha estudiado la palabra, es una palabra pues muy polisémica. Tiene 5 acepciones en el diccionario. La primera es pene. En fin, no hace falta que lo diga porque todos lo sabemos. La segunda es arco de acero de la ballesta. Se llama verga. La tercera es vara. Una verga es una vara. Darte un vergazo es darte con una vara. La cuarta es una tira de plomo con ranuras en los cantos que sirve, y esto es textual, para asegurar los vidrios de las ventanas. Yo esa la desconocía, pero también lo llaman verga. La quinta es la que conoces tú. Una percha labrada, la cual se asegura el grátil de una vela. En fin, tienes ahí 5 acepciones. No es que... verga significa 5 cosas distintas y además muy precisas.
En el caso de patriotismo, por desgracia o por suerte, qué sé yo, el hecho es que no es para nada preciso. Patriotismo, por cierto, solo tiene dos acepciones, ¿eh? Una es amor a la patria, como ya te he dicho, y la otra es sentimiento y conducta propios del patriota. Como puedes ver, una te lleva a la otra. En fin, vamos a continuar, vamos con Paqui. Paqui es de Lérida, que pregunta por eso que llaman nuevo orden mundial. Y bueno, pues ante todo, que deseo que estéis todos bien, tú y todos los contraescuchas, que somos muchos, incluidas muchas mujeres, aunque seamos más perezosas a la hora de ponernos en contacto contigo. Yo te descubrí en el confinamiento y desde entonces te sigo y me consta que mis amigas también. Mira, Fernando, me pongo en contacto contigo porque me gustaría saber tu opinión sobre el tema que desde hace mucho tiempo escucho, sobre el nuevo orden mundial. Ya sé que parece conspiranoico, precisamente por eso me gustaría que tú me dieras tu opinión. ¿Qué hay de verdad en esas personas como los Soros, los Rockefeller, los Rothschilds, que no sé ni siquiera si lo pronuncio bien, o el grupo Bilderberg? Con tus conocimientos de historia, ¿tú puedes explicar qué hay de cierto en todo eso? Y si ves que es muy tonto, pues no lo saques en antena. También te voy a seguir escuchando igual, ¿vale? Gracias y enhorabuena por todas tus secciones. Un abrazo. Pues sí, Paqui, es conspiranoico. No hay ningún nuevo orden mundial. Hay un orden mundial que va cambiando con el tiempo, pero vamos, no depende de una sola persona ni de unas pocas personas, ¿eh? Lo que haga Soros, Rockefeller o esas reuniones del Club Bilderberg no sirve de demasiado. No cambian el mundo, ni lo dominan, ni nada de eso. Vamos, que no dominan el mundo, por más que algunos insistan. El mundo al final, por decirlo como aquello va de Luimem, ¿no? Va por sí mismo. A ver, que es que somos demasiados. Somos muchos más de los que podemos siquiera imaginarnos. Es que en el mundo hay más de 8.000 millones de personas repartidos en unos 200 países. Evidentemente hay gente poderosa. Es, de hecho, mucho más poderoso, pues que sé yo, Elon Musk, que el dueño del café que hay debajo de mi casa, claro. Mucho más poderoso y mucho más influyente. Pero Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, con un patrimonio de más de 400.000 millones de dólares, no manda en el mundo. No podría hacerlo ni aunque le pusiese toda su voluntad. En fin, ya sabemos la que ha tenido ahora con Donald Trump. No ha conseguido imponerse ni siquiera a su antiguo amigo. Esa es la realidad. Pasa lo mismo con presidentes de grandes empresas, con presidentes de países, con primeros ministros, con banqueros, con grandes enredadores como George Soros. Esta gente evidentemente pues tiene más capacidad de influencia, porque tienen mucho dinero, presiden países importantes, pero no pueden salirse con la suya continuamente, de hecho muy pocas veces se salen con la suya, porque los intereses de unos y otros se contrapesan. Lo que le interesa a un multimillonario no tiene por qué interesarle a otro. De hecho es muy común que lo que le interesa a un multimillonario a otro no le interesa. Los intereses de un magnate petrolero, por ejemplo, pues no son los mismos que los de un fabricante de vehículos eléctricos. Y los de, por poner nombres y apellidos, los del dueño de Louis Vuitton, Bernard Arnault, el francés. Dueño de Louis Vuitton, de Christian Dior, de Tiffany, en fin, es un conglomerado de empresas de lujo. Pues no son los mismos que los de Amancio Ortega, que es el dueño de Inditex, y tienen una fortuna parecida ambos, ¿eh? Uno hace ropa de lujo y el otro hace Pret-a-Porter. Pues lo mismo sucede con los políticos. Los intereses de Donald Trump divergen de los de Xi Jinping o los de Vladimir Putin. Sucede también con la banca. Los intereses de Ana Patricia Botín del Banco de Santander no son los mismos que los del Commerzbank alemán o los del Bank of America. De hecho, compiten entre ellos. En una palabra, que incluso la gente más influyente y poderosa son demasiados con intereses distintos. El mundo es un lugar extraordinariamente complejo y cambiante. Pero bueno, el conspiranoico funciona así, trata de simplificarlo todo y aplanar, y claro, para eso necesita malos. Y ahí es donde aparecen, pues ya sabes, los Soros, los Rockefeller, que bueno, en ambos casos se dedican a las finanzas. Pero vamos, que Warren Buffett, a quien le dediqué un programa el mes pasado, tiene mucho más dinero que los dos juntos, que todos los Rockefeller juntos y todos los Soros juntos. ¿Domina el mundo Buffett? No, tampoco. Tiene influencia, sí, claro. Más en su país que en otras partes, pero de allá dominar el mundo,
pues no sé, hay un salto cualitativo importante. Bien, queridos, pues con esto ya terminamos la contrarréplica de hoy. Espero que os haya gustado. Como veis, han pasado por aquí 4 temas, muy interesantes los 4, que nos han traído 4 contraescuchas. Y con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.